Bueno, como siempre, vamos a poner desde que empezamos, ¿no es cierto?, con esta nuevas, con la enseñanza media, ¿no es cierto? Vamos a poner nuestro relojito allá arriba y vamos a empezar, ¿no es cierto?, y bienvenidos, ¿no es cierto?, a este nuevo viernes, ¿no es cierto?, que ya se me perdió la cuenta cuál viernes es, pero igualmente, a ver, creo que estamos en la última semana de abril o primera de mayo, alguna de esas tres, creo que en la última de abril. Pero en esta ocasión vamos a hablar del crecimiento exponencial y de crecimiento exponencial. Y estas tablas, ¿no es cierto? Estas funciones, ¿no es cierto? Se suelen utilizar mucho, ¿no es cierto? Cuando, por ejemplo, en un virus, como el virus que todos ya conocemos y estamos acostumbrados desde el año pasado, ¿no es cierto? Bueno, 2019, 31 de 2019, cuando se anunció que esto iba a pasar. Pero vamos a empezar con vamos a tener una punta un poco más gruesa, ¿no es cierto? Para el crecimiento, ¿no es cierto? El crecimiento exponencial. Perdón por la letra, pero estoy escribiendo con un lápiz, no con el dedo como estaba acostumbrado, ¿no es cierto? Donde básicamente va a ser f de t, ¿no es cierto? Va a ser donde va a ser a, ¿no es cierto?, elevado a t, donde a debe ser mayor que 1. Por ejemplo, 2, y aquí puede haber, también esa es una forma, ¿no es cierto? También esa es válida, también es un crecimiento exponencial, porque el a, que es nuestra variable, va va a estar siempre, ¿no es cierto?, va a estar siempre elevada a un número t, ¿no es cierto? Y aquí, ¿no es cierto?, por ejemplo, esa, f de x, ¿no es cierto?, f de x va a ser 2x, ¿no es cierto? Por ejemplo, una más complejita, más 2. Entonces, más 2. Donde si nosotros queremos saber a dónde corta el eje Y esta ecuación, ¿no es cierto? Entonces tengo que anular x, ¿no es cierto? Es decir, 2 elevado a 0 más 2, que eso es básicamente 3. Y si no saben por qué da 3, deben aprenderse las formas, deben conocer las propiedades de la potencia, de las potencias, que creo que lo dije en el video pasado o antepasado, así que deben sabérselo eso como la palma de su mano, ¿no es cierto? Uy, aquí tengo un lunar que todavía no había visto. Bueno, deben conocérselo como la palma de su mano. Conocerlo muy bien, como yo lo acabo de hacer. No sabía que tenía un grano ahí, un lunar, no sé lo que dije, pero lo deben conocer muy bien. Bueno, si no lo saben, cualquier número elevado a 0 es 1. Y como ese 1 está sumándose con un 2, da un 3. ¿No es cierto? Así que vamos a borrar aquí y vamos a graficarlo. Y perdónenme a todos los artistas que están viendo este video, pero esta ecuación va a quedar a algo así. Y ese punto, ¿saben qué punto es? Es el 0,3.
¿no es cierto? ¿Y por qué sé eso? Bueno, de partida sé que es un número positivo. ¿Por qué? Porque está arriba del 0,0. ¿Y cuál es el 0,0? Este puntito, que lo vimos en un video pasado, creo que fue en uno de octavo. Una de las 5 partes de octavo, básico. Creo que fue la parte 3, 4 o 2. Alguna de esas 3 fue. Así que sé que es un número positivo porque está arriba del origen. Y el 3 es un número positivo, así que incluye en la... Entonces va muy bien ahí, ¿no es cierto? Y una cosa importante es que aquí, ¿no es cierto? Podemos ver que está totalmente recta la línea. Pero nunca va a ir así. Eso, nunca se va a producir. ¿Por qué? Porque se va a acercar infinitamente al 2. Pero no lo va a tocar. ¿Y qué quiere decir eso? Que si x va a ser menor que 0, es decir, un número negativo, entonces va a quedar un número con una raíz. Y cualquier número que esté dentro de esa raíz va a ser mayor que 0. ¿Por qué? Porque las raíces son, ¿no es cierto? Son números que, o sea, son el producto de el mismo número. Es decir, 4 es el producto de 2 y 2. O sea, es el producto de 2 veces 2. No es el producto de 2 veces 3. Y así sucesivamente. Que igual lo vimos en una clase pasada. ¿No es cierto? Así que vamos a borrar aquí, ¿no es cierto? Espero que se haya quedado claro. Por ejemplo, aquí vamos a ir parar aquí, ¿no es cierto? Y vamos a borrar aquí. Y aquí estaban desarrollando un ejercicio, ¿no es cierto? De una ecuación muy similar, ¿no es cierto? De esta ecuación f de t, creo que es igual a 2t más 1. Creo que esa era. A donde t era menos un medio. Así que aquí era 1, ¿no es cierto? 1 partido 2, un medio más 1. Y si no saben cómo llegué a ese resultado, es por este signo, el menos. El menos me cambió todo eso. Recordar que si tengo un negativo, se me cambia que no existen el cambio, que no existen las potencias negativas, a menos que me convenga tener un exponente negativo, claro. Si a mí me conviene tener un exponente negativo, lo pongo negativo nomás, ¿no es cierto? Así que ahí eso quedaría. Y se me olvidó poner una propiedad muy importante donde tengo esta situación. Donde tengo eso. ¿Y qué quiere decir eso? Que yo tengo, como acá, la A es la 2, es el número 2, y es 1, ¿no es cierto? Y X también es 2, ¿no es cierto? ¿Y qué quiere decir eso? Pues bueno, eso quiere decir que X siendo el denominador va a pasar siendo la raíz. Eso va a quedar siendo la raíz de X de A elevado a I.
Y hay que manejarse eso. Porque de vez en cuando me va a servir tener esa y otras veces esa. Así que hay que tener un ojo con las propiedades. Así que ahí pueden tener una más. Creo que dije 11 y era al final 11 que no me recordaba esa, ¿no es cierto? Así que esto quedaría, ¿no es cierto? Ahí tengo ya la raíz de 2, 1 más 1 y tengo que racionalizar. ¿Qué es eso? Por ejemplo, si tengo un número i partido por la raíz de x, entonces lo tengo que racionalizar, es decir, multiplicar por la raíz de x. Con con lo que falta, ¿no es cierto? Para la cantidad subradical. La cantidad subradical. Por ejemplo, si aquí tengo a la cuarta, ¿no es cierto?, de x al cubo, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar aquí? Que si yo quiero racionalizarlo, lo tengo que racionalizar por x elevado a 4 por la raíz y la cantidad subradical acá, ¿no es cierto? Pero si aquí hubiese sido un 3 y aquí debe ser un 1. ¿Por qué? Porque 3 más 1, ¿cuánto es? 4. Y el 4 se me va con el 4 que está afuera. Así que adiós. Chao. Así que el número que está aquí debe ser el mismo que el exponente que está adentro. Eso es ahí. Eso quiere decir racionalizar. Y ahí me queda el raíz de 2 partido 2 más 1, que eso va a ser 1,70711. ¿No es cierto? Que si lo hubiese sumado con 2, ahí hubiese sido 2. ¿No es cierto? Donde debería estar cerca del... debería estar infinitamente cerca. ¿Y por qué digo infinitamente cerca? Porque ustedes saben cómo es un plano cartesiano. Tiene infinitos números. Y del 0 al 1 tiene infinitos números. Y del 1 al 2 también. Y del 2 al 3 también. Y del 1 al 3 el doble que el 1 al 2. ¿Por qué? Porque estoy considerando más, que son infinitos. Así que infinito más infinito es el doble del infinito. Bueno, es un rollo bastante grande, ¿no es cierto? El tema de los infinitos. Si a alguien le gusta, ¿no es cierto? Puede investigar de eso, pero dudo mucho que me van a preguntar en la PTU sobre lo que opino yo, un simple youtuber de matemática de habla hispana, sobre lo infinito, ¿no es cierto? O sea, lo infinito lo puedo dividir en partes que son infinitas. Y si lo sumo, va a ser el doble de lo infinito de lo que yo tenía. Bueno, es un tema bastante complejo. Por esto se dice que lo infinito es una idea, que es inalcanzable lo infinito, ¿no es cierto? Así que vamos con el decrecimiento exponencial. Decrecimiento decrecimiento exponencial. Perdónenme la letra, pero no es la mejor de todas. El decrecimiento exponencial, ya vimos que en el crecimiento exponencial iba así, pam, pam. Bueno, el decrecimiento exponencial va a ser así, pam, pam. Donde, ojo, aquí es imposible. Pero como yo no soy un artista así, ahí lo voy a hacer. Esto es lo mejor que puedo hacer. Donde ustedes ya pueden deducir
por dónde va este asunto, ¿no es cierto? Si donde va a ser f, ¿no es cierto?, de t igual a elevado a t más menos n, ¿no es cierto? Donde ¿dónde debe estar para que esto sea una verdad absoluta? Debe ser una fracción propia. ¿Y qué quiere decir propia? Que el numerador sea menor que el denominador, ¿no es cierto? Y si es al revés, ojo, que si es al revés, ¿no es cierto?, va a ser una fracción impropia. Así que, por ejemplo, f de t, ¿no es cierto?, f de t va a ser 1 partido 2 elevado a t, ¿no es cierto? Por ejemplo, un ejemplo hacia al azar, el 1/2, el más famoso de todos, donde vamos a bajar y voy a sacar, ¿no es cierto?, f de f de 0, ¿no es cierto? Y como sé que 1 partido 2 elevado a t es lo mismo que eso, ¿no es cierto? Entonces va a ser, ¿por qué? Porque 1 elevado a t siempre va a ser 1. Propiedad importante de las potencias. Cualquier número que esté elevando a 1 va a ser 1. ¿Por qué? Porque es 1 por 1 por 1 por 1 por el último 1, por así decirlo. Así que solo quedaría desarrollar el denominador. Y ojo, el 1/2 cumple con la condición. No se crean aquí que no cumple, porque el 1 es menor que el 2. Prefiero tener 2 meses de vida a que un solo mes. ¿O no? Así que 2 elevado a t es 1. Y 1 partido por 1 es 1. Así que f de 0 va a ser 1. Y si tienen esto, ¿no es cierto?, f de 0 elevado a, ¿no es cierto?, a elevado a t va a ser 1. ¿Por qué? Porque cualquier número elevado a 0 va a ser 1. ¿Por qué? Porque no se multiplica con nada. Se multiplica con 0 unidades. Es decir, es 1. Propiedad importante. Es difícil de explicarlo, pero el que logre explicarlo se lleva un corazón de mi parte. Abajo en los comentarios. Y la mejor respuesta, como dije, va a ser comentario destacado y se va a llevar un corazón. Así que vayan a investigar, a buscar a un matemático del 700 antes de Cristo que logró explicar esta propiedad. Un matemático, filósofo y doctor en griego que logró explicar esto. Déjenmelo en los comentarios. ¿Ya? Entonces, ya con esto explicado, vamos a un tema que a mí me gusta mucho. Que este tema me gusta. Creo que posiblemente este sea el tema de las matemáticas que a mí más me guste. ¿Dónde quedó? Todo aquí. O sea, para que ustedes sepan, lo que a mí no me gusta, ¿no es cierto?, por lo general en matemáticas, es el álgebra. Es muy abstracto.
es, por lo menos a mí no me gusta. Ya habrá alguien que le guste el álgebra, que le encuentre un sentido a eso, pero yo no le encuentro un uso práctico en la vida cotidiana. Ya sé que es importante saber eh, ya sé que hay que saberse algunas importantes, pero yo encuentro que el álgebra no es para nada importante. O sea, saber reconocer algunas cosas básicas, pero ya sacar, combinar eso con geometría, ¿no es cierto? Con números, con estadística. Ya eso es más complejo porque mezclan todo. Es un todo con todo. Ya, ya, ya. Mi cosa, o sea, y vamos con mi cosa favorita de las matemáticas y espero que todo sea rápidamente, ¿no es cierto? Eh, que todo sea rapidito, ¿no es cierto? Eh, donde son los productos notables. Ya, estos queridos amigos, estos queridos suscriptores van a ser muy importantes. Muy, muy importante. ¿Por qué? Porque os preguntaréis. Porque, por ejemplo, ¿no es cierto? Tengo aquí que el área, ¿no es cierto? Va a ser x cuadrado menos y cuadrado, ¿no es cierto? Y ¿cuánto sé que es esto o esto? Bueno, yo sé por qué, porque este es un productor notable. Sé cuánto mide su lado superior. Tengo un lado X a donde uno le estoy sumando la Y y a otro le estoy restando la Y. Y lo vamos a ver enseguida y vamos a dar y lo vamos a ver. Este va a ser el último. Y el primero va a ser el cuadrado. El cuadrado de binomio. Binomio. Por ejemplo, y aquí se me olvidó borrar este amiguito. A ver si se me va y la aplicación me ayuda. Vamos, vamos, vamos. No me quiere ayudar. Espero que ustedes sí y hayan escrito ahí. ¡Pam! Productos notables. Y lo habían puesto en su pared, pero al instante. ¿No es cierto? A donde si yo tengo la forma x más y elevado a 2, ¿no es cierto? Aquí vamos a borrar, que me quedó horriblemente mal. Eso va a ser, como sabemos, x más y por x más y. Y como sabemos, ¿no es cierto? Podemos multiplicar ahí 1 y 1, la x con la x o la y la y con la y, x y con la otra y. Que eso va a ser un poco largo, pero hay una forma más eficiente de hacerlo. Y hay una forma. Va a ser el doble, va a ser el primer término al cuadrado más 2 veces el primero con el segundo y más el segundo al cuadrado. ¿No es cierto? ¿No es cierto que sí?
Pero si tengo esto, si x menos y al cuadrado va a ser igual, ¿no es cierto?, a x menos y por x menos y, que eso va a ser lo mismo que x, repetirlo dos veces, lo mismo que x menos 2xy más y cuadrado. Como pueden ver, el signo me cambia bastante. ¿Por qué? Porque ambos tienen x cuadrado más y cuadrado. Pero a uno le estoy sumando el doble de x e y. Y a otro le estoy restando esa misma cantidad. Así que no son lo mismo. Y si me van a confundir el x, ¿no es cierto?, con el de arriba o el de arriba con el de abajo, por favor, no los quiero ver más, que se desuscriban, porque eso sería un horror. El signo me determina todo, ¿no es cierto? ¿No es cierto, querido suscriptor, que estás escribiendo ahí? X más y elevado al cuadrado es lo mismo que x más y, que es lo mismo que por x más y, que eso es lo mismo que el x al cuadrado más 2 veces x por y más y al cuadrado. ¿Se entiende? Así que vamos a ir con unos ejemplitos. Así que vamos a borrar todo, ¿no es cierto?, a la rápida, ¿no es cierto?, porque se nos está acabando el tiempo, ¿no es cierto? Y esto quedaría, ¿no es cierto?, por ejemplo, x más 6 al cuadrado, ¿no es cierto? Y abajo, ¿no es cierto?, sería, por ejemplo, ¿no?, vamos a borrar ese 3 y aquí abajo nos vamos a poner x menos 6, ¿no es cierto?, al cuadrado. Eso, ¿cómo quedaría? Sabiendo lo que ya saben y sabiendo cómo hacerlo, cómo desarrollar un cuadrado de binomio, tienen hasta el minuto 29 para hacerlo, ¿no es cierto? Pueden pausar el video mientras se pueden suscribir a este canal, a este hermoso canal, darle un grandísimo like, y al comentario que definió por qué a elevado a 0 es 1, también lo pueden dar si es que alguien ya lo puso. ¿No es cierto? Pueden también activar la campanita, ir al canal principal que se llama PokeChess7, ¿no es cierto? Este es el canal secundario que se llama Mate con PokeChess7, ¿no es cierto? Su locutor es PokeChess7, ¿no es cierto? A donde quedan 5, 4, 3, 2, 1 y ya se acabó el tiempo. Así que el resultado, ¿no es cierto?, va a ser x al cuadrado más 12x más 36. Y abajo quedaría x cuadrado menos 12x más 36. Y si uno piensa que esto se puede eliminar si el x cuadrado y el 36 se pueden eliminar, por favor, adiosito, porque independiente de eso, están sumando. Y recordemos que podemos reducir siempre y cuando estén multiplicándose. Ojo ahí.
¿no es cierto? Y supongo que ustedes lo hicieron así de rápido o más rápido que yo, aunque esta es la forma más rápida de hacerlo, ¿no es cierto? O sea, alguien que sabe de productos notables hará esto, a ver, así, rápidamente rápido, ¿no es cierto? Así que ya hicimos un ejercicio, ¿no es cierto? Con esto, ¿no es cierto? Ya vamos a ir con un cubo, de un cubo de binomio, ¿no es cierto? A ver si la aplicación me ayuda. Ya sabemos, ya estamos bien claritos. Donde vamos con el cubo de binomio, ¿no es cierto? Que va a ser de la forma, ¿no es cierto? A más menos b al cuadrado, al cubo, perdón. Perdónenme en la vida por ese horror de número. ¿No es cierto? ¿Qué va a ser? A elevado a 3, a al cubo, más o menos el triple de a cuadrado b, más el más, siempre más el triple de a b cuadrado, ¿no es cierto? Más o menos b al cubo, ¿no es cierto? Esa es la forma principal. Ahora que términos diferentes sean iguales, puede suceder, ¿no es cierto? Por ejemplo, por ejemplo, x, x más 2, ¿no es cierto? Partido x, no, y menos 3, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Es siguiendo la... ahí, ¿no es cierto? ¿Cómo quedaría? Siguiendo la formulita. Siguiendo la formuleta, ¿cómo quedaría? ¿No es cierto? Todo esta fracción. ¿No es cierto? ¿Cómo quedaría? ¿No es cierto? Ahí tienen hasta el minuto 35 aproximadamente para resolver esto, ¿no es cierto? Mientras se pueden suscribir. Y por cierto, voy a dar tres productos de... tres productos notables. Hay más, sí, hay muchos más. Pero no van a preguntar, por ejemplo, A más B a la quinta. No, muy complejo, muy largo. Excesivamente largo. Eso es increíblemente largo. Porque imagínense que un cubo de binomio tiene 4 términos diferentes entre sí. Un cubo, uno de estos a la quinta tendría unos 6 términos diferentes entre sí. Aproximadamente. No, largo. Pero aquí el triángulo de Pascal ayuda bastante. Quedan 15 segundos. Voy a dejar 30 segundos más. El triángulo de Pascal ayuda mucho en estos tipos de problemas si uno no se sabe la fórmula.
Voy a dejar 30 segundos más. 30 como dije, el triángulo de Pascal ayuda mucho. Luego de ver el siguiente, que va a ser el último por hoy, se los voy a mostrar el triángulo de Pascal, que sirve para este tipo de ejercicios. Y también elevado a la quinta, a la sexta, a la séptima, a la octava, a la novena, a la décima. ¿Ya? Tiempo terminado. Entonces, sabiéndome la fórmula, ¿no es cierto? Entonces arriba quedaría x al... Voy a hacer la línea divisora principal, ¿no es cierto? Sería x al cubo, ¿no es cierto? Más. ¿Y por qué más? Porque ahí hay una suma, ¿no es cierto? Más el triple de el a cuadrado por b. b es 2 por 3, 6 x cuadrado, ¿no es cierto? Más 12x, ¿no es cierto? Más 8, ¿no? Sí, más 8. Y abajo quedaría y, ¿no es cierto? Y al cubo, ¿no es cierto? Mentira, ahí no hay un más, hay un menos. Hay un menos, fuera ahí, impostor. Menos el triple de 3, 9y cuadrado, más 27y, ¿no es cierto? Porque 3 por 3, 9, por 3, 27, más 27, ¿no? Y aquí el ejercicio queda terminado. Esto queda así nomás. ¿Y por qué así nomás? Porque no hay ningún término semejante que podamos reducir. Esto quedaría con doble check. ¿No es cierto? Quedaría listo, así, terminado. ¿No es cierto? Terminado ya. Me quedan unos... voy a ver el último, que creo yo que es el más interesante. El que más puede causar problemas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la suma por su diferencia. Por la suma por su suma por su diferencia, a donde tengo x, y aquí voy a retomar, ¿no es cierto?, el ejercicio que lo dije al principio. X menos x cuadrado menos y cuadrado va a ser x más y, ¿no es cierto?, por x menos y, ¿no es cierto?, a donde si yo desarrollo esto va a ser x cuadrado más x y menos x y menos y cuadrado, términos semejantes que se van, x cuadrado menos y cuadrado. Y eso es lo mismo que tengo ahí arriba. Algo súper sencillo. Súper sencillo. Por eso dije que si aquí tengo un cuadrado, digo un rectángulo, y su área es x cuadrado menos y cuadrado, sé que que ambos son x, pero sé que a uno le están sumando y a otro restando y, ¿no es cierto? Sé que es así, sé que es que al largo le estoy sumando y al otro restando, así que es un rectángulo, así que no es lo mismo. Ya, así que ese sería el ejemplo que lo dije al principio, ¿no es cierto? Y me quedan un par de minutitos, ¿no es cierto? Unos 4 aproximadamente, que voy a explicar el triángulo de Pascal. Que es súper sencillo el triángulo de Pascal.
que ayuda, como dije, si yo no me sé la fórmula, ¿no es cierto? Y a ver si si la aplicación me ayuda a hacer esto más rápido, porque si no me voy a quedar más y yo no me quiero quedar más. Ya 40, aquí puedo dejar el capítulo, la clase de esta semana, pero yo no quiero dejar aquí. El triángulo de Pascal es un tema interesante. Interesante por lo menos. Aquí vamos a borrar. A ver si la aplicación. A ver si la aplicación me ayuda, que parece que no. Y. Aquí, adiós productos notables, ya no los necesito porque ya expliqué algunos de todos los productos notables que existen. Específicamente tres: el cuadrado de un binomio, el cubo de un binomio y la suma por su diferencia. Así que vamos con el triángulo de Pascal, donde dice, aquí tenemos, aquí, ¿no es cierto? Aquí. Yo siempre voy a partir con esa base, ¿no es cierto? Y aquí, miren, x al cuadrado y al cuadrado. ¿Y saben qué es? ¿A qué se me aparece eso? A una suma por su diferencia. Así que aquí hay un menos, ¿no es cierto? Aquí es 1, 1 más 1, 2. Y aquí 1. Y aquí es x cuadrado, x y y cuadrado. Y esa me parece muy conocida, ¿no es cierto? El primer término al cuadrado más el doble del segundo por el primero, más el más o menos el segundo por el primero, más siempre más el segundo al cuadrado. Me parece mucho, me suena. Me quiere sonar a algo, pero no sé el qué. Tal vez a un cuadrado de un binomio. Probablemente. Y aquí 1, 1 más 3, de 1 más 2, 3. 2 más 1, 3. Y aquí afuera un 1. Y este me quiere sonar demasiado, ¿no es cierto? X al cubo, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Y eso es un cubo el cubo de un binomio. Y el triángulo de Pascal es infinitamente grande, a donde, por ejemplo, aquí 1, 4, 6, 4, 1. Y esto se le conoce como los coeficientes de un binomio que está siendo elevado a 4, ¿no es cierto? Porque tengo esto. X. Ya, ¿quién se va a acordar que un binomio elevado a 4 va a ser el primer término elevado al 4 más 4 veces el primer término al cubo por el segundo más 6 veces el cuadrado de ambos más aquí creo que aquí es más menos más menos, creo. Y aquí creo que es más menos más menos, creo, no estoy muy seguro. Creo que aquí menos más menos. Ya ven, por eso, empezando de esto, ya es muy complejo. Es muy complejo. De este punto hacia abajo es complejo saberse qué signos van. ¿Ya? Así que hasta acá ha llegado la clase, 45 minutos, muy interesante, vimos mucho
Vimos el triángulo de Pascal, algunos productos notables y el crecimiento y el decrecimiento exponencial. Así que nos vemos en la próxima semana.